Tasakan hiyairwa kushuare ya epnare te hapen nanik sulabna de makat patapna para washan hane sokai stukwa de kiraha mas stukwa de wakwai stukwa de waetankas ma piang por nanik piang por skwai pada ayatawa kas na kirawa solo to ni chiragras karidos ni chiragra piaka hostan skwai pada sanatane de lanakal mamais pushuare. Buen día para todos, colegas y hermanos de las diferentes instituciones y países hermanos que participan en el primer campamento virtual de educación intercultural bilingüe que organiza la Universidad Pedagógica Experimental Libertador a través del programa de la Coordinación Nacional de Educación Intercultural Bilingüe bajo la dirección de la universidad o del Instituto Pedagógico Rural del Bácaro Luis Fermín. En primer lugar, quiero agradecer pues, este espacio importante para la reflexión educativa, pedagógica, que vamos a tener todos para conversar sobre las potencialidades académicas, los avances, las nuevas inquietudes o los nuevos desafíos que hay sobre esta materia, entre lo que vamos a conversar. ¿Quién les habla? Para todos los que no me conocen, mi nombre es Jorge Pocaterra, soy docente indígena, investigador, actualmente presidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas de Venezuela. Hoy, en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones eh, en el marco del desarrollo de este evento, que lo hemos titulado como la evolución histórica de la educación intercultural bilingüe en Venezuela, en donde abordaremos fundamentalmente algunas de las situaciones que se han venido planteando desde sus inicios, eh, la participación de los pueblos indígenas en la construcción de este proceso pedagógico y al mismo tiempo destacar en diferentes momentos de la historia, en la vida contemporánea, en la vida republicana y sobre todo, pues, todo destacar también lo que ha sido la participación de los pueblos indígenas posterior, pues, digamos, a la periodo de colonización y después también destacar la continuación de esa lucha durante el periodo postcolonial y neocolonial también, en lo que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, pasando por eh, lo que fueron las principales características de las políticas indigenistas, como se llamó para la época, muchos años atrás, y también como se viene abordando en la actualidad, las políticas educativas, culturales, indígenas y lingüísticas que se viene planteando. Eh, Al mismo tiempo, también como ocurre en los diferentes países de América Latina, casi que, casi que coincidiendo pues, en estos grandes enfoques para determinar cuáles son las mejores vías, las intenciones, los proyectos, los avances que se vienen haciendo pues, en los distintos lugares y en los distintos países y en los distintos programas y en las distintas políticas de Estado que se vienen desarrollando desde hace tiempo. Comenzaría por destacar de que
la lucha de los pueblos indígenas se viene caracterizando, digamos, todos los años que corresponde, por ejemplo, a las décadas de los 40, 50 y 60, en donde se viene observando mucho más a través de las organizaciones indígenas y que eso tiene su continuidad hoy en día, pues a través de las organizaciones que ya eh, siguen continuando y dirigen nuevas generaciones de representantes de pueblos indígenas, ya sean docentes, líderes sociales, que vienen participando conjuntamente con los grandes aliados pues a la causa indígena, que ya están representados por intelectuales, distinguidas personalidades de los distintos países, entre los cuales se destacan historiadores, antropólogos, sociólogos, escritores, personalidades que se vienen distinguiendo en ser grandes aliados a la causa de los pueblos indígenas para luchar junto con eh, nuestra causa para lograr los grandes propósitos que vienen representando las grandes demandas históricas que se viene dando a lo largo de tantos años. En lugar especial hay que hacer mención a este tipo de lucha, ¿no? Que se caracterizó más que todo en plantear siempre eh, el reconocimiento a sus territorios ancestrales, eh, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la lucha por el reconocimiento de una cultura o de una serie de culturas y también de la presencia de muchos idiomas que también los pueblos indígenas vienen reclamando. Y esas demandas han sido importantes, han planteado pues diferentes demandas históricas que hoy en día pues ya los estados nacionales los reconocen. Posteriormente, en el caso de Venezuela, tendríamos que ubicar entonces ahora, porque sería muy larga la historia si enumeramos todos estos procesos, ¿no? Una es el lugar de la Iglesia Católica a partir de la ley de misiones, cuando eran las que dirigían las políticas indigenistas de los estados para la época. Ya todavía hasta los años 1940, en el caso de nuestro país. Posteriormente, eh, ya en la década de los años 60 y 60 al 70, cuando ya en el país inicia pues ya un periodo de gobierno democrático, habiendo ya superado ya la sucesivas, sucesivos gobiernos militares, dictaduras, que prácticamente era una relación de Estado muy unilateral, pues unilineal, pues, que prácticamente no tenía cabida no tenía cabida esos discursos que hoy grandemente manejamos, como por ejemplo la diversidad cultural, la interculturalidad, la educación intercultural bilingüe, eh, y otros aspectos que ya se vienen planteando. Si bien nosotros hoy, al hablar de estos temas, que perfectamente podíamos enmarcarlo dentro de lo que serían las temáticas propiamente de la educación intercultural bilingüe, en la cosmovisión de los pueblos indígenas, la educación propia, los idiomas indígenas, la oralidad, y como ejes dinamizadores de la misma, podríamos hablar también de lo que sería eh,
todo lo correspondiente a las diferentes manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, así como también la misma oralidad, así como la necesaria mm, práctica de un diálogo intercultural, intercivilizatorio, intercultural entre los pueblos, entre la diversidad cultural que hoy en día planteamos. Para esos años esto no tenía cabida, que es un poco ahora lo que queríamos conversar, queríamos compartir con ustedes eh, estos temas. Si bien habiendo superado para esa fecha todas estas limitaciones de orden político, recién en la década de los años 70, ya en el 75 se comienza ya a hablar, habiéndose superado incluso también y con participación de representantes de intelectuales venezolanos, junto con otros de otros países de América Latina, eventos como por ejemplo la Declaración de Barbados y otros eventos internacionales en la cual se discutían los diferentes enfoques de las políticas indigenistas de los estados nacionales en América Latina, en el cual por supuesto Venezuela también tenía su particularidad. Pero en gran parte se caracterizaba por ser una educación eh, para los pueblos indígenas de carácter genocida, en donde no se reconocía pues, prácticamente la cultura y los idiomas, los territorios, los derechos culturales, los derechos políticos, sociales, que estos pueblos debidamente eh, son acreedores, de hecho, ¿no? Por supuesto, como pueblos originales. Y por otra parte, en esa oportunidad para los años 70 hasta el 75, 76 aproximadamente, es cuando ya se habla de lo que es ya ese proceso de interculturalidad, ¿no? Pero en aquella época que tuvimos la oportunidad de vivirla, se hablaba de interculturación. Se hablaba de la búsqueda de unas relaciones humanas horizontales, se hablaba de una orientación política que respetara la diversidad cultural. Se hablaba también del bilingüismo necesario, que había que respetar las diferentes lenguas indígenas. Se empezaron a plantear los primeros pasos para orientar los primeros alfabetos experimentales de los idiomas indígenas que que se formaliza en el Ministerio de Educación a partir del año 1982, cuando por primera vez una resolución oficial del Ministerio de Educación pues, eh, se promulga y se oficializan los primeros alfabetos experimentales en el país en materia de idiomas indígenas. Al mismo tiempo, se indican las primeras características de lo que sería una educación intercultural bilingüe, que fuera una educación que comenzara por la educación o la forma en que se educa el educando en su cultura, en este caso, cada una de las culturas indígenas, que hoy es lo que ya llamamos hoy en día la educación propia, que es una educación que debía de comenzar por la cultura y las culturas y los idiomas de los diferentes pueblos indígenas. Y porque lo que se venía observando para la época era una educación de carácter etnocida, que no reconocía la cultura y los idiomas de los diferentes pueblos indígenas, y que también había más que todo una política de carácter integracionista, aislacionista y también de carácter racista en el fondo, por supuesto. Integracionista porque casi todo en todos nuestros países en América Latina para esa época todavía
se hablaba de la integración, es decir, que los pueblos indígenas deberían de integrarse a la vida nacional para convertirse en nacionales, para convertirse en venezolanos. Era más que todo venezolanizarse, colombianizarse, mexicanizarse. Así pasaba pues todas las orientaciones de las políticas de Estado para aquel entonces. Y recién entonces para el año 1979, cuando por primera vez se promulga un decreto presidencial, que es el decreto 283 del año 1979, ya en pleno gobierno democrático, con pleno gobierno democrático se, se promulga ese decreto. Estaba de ministro el doctor Rafael Fernández Eire y de presidente de la República el doctor eh, Luis Herrera Campín. Para aquel entonces, quienes estaban para eso, quienes dan el primer paso para impulsar a través de un decreto la aprobación de ese primer instrumento jurídico. Y ese primer instrumento jurídico fue presentado por los pueblos indígenas de Venezuela ante el gobierno nacional a través de sus organizaciones, presentándose ahí y justificándose la necesidad de una educación intercultural bilingüe que permitiera el respeto a las distintas culturas y pueblos indígenas del país, las distintas comunidades indígenas del país y también por una parte lo que tiene que ver con el respeto a esa diversidad cultural, a la diversidad lingüística y por primera vez entonces se sientan las bases del reconocimiento de esa Venezuela multiétnica y policultural que hoy conocemos. Y por supuesto, este decreto eh, lo que permitió fue que se implantara pues, un régimen de educación intercultural bilingüe y que el diseño curricular para cumplir este proceso pedagógico y educativo se iba a diseñar por parte de los docentes y los pueblos indígenas del país. O sea, los distintos pueblos y comunidades indígenas del país eran quienes iban a diseñar eso conjuntamente con la participación de equipos técnicos del Ministerio de Educación. Y, y por una parte, se llevaba a cabo también la propuesta del desarrollo de elaboración de materiales educativos escritos por primera vez también en idiomas indígenas. De manera que para aquel entonces se se promulga este decreto y surge para los años siguientes, 80, 81, 82. En el 82 se aprueba la resolución oficial sobre los alfabetos indígenas, de los idiomas indígenas. Al siguiente año, entonces se producen se realiza pues la producción de materiales educativos en distintos idiomas indígenas, entre los cuales se destacan Yupa, Pemón, Cariña, Yecuana, Guarao, Barí, Yupa y Guayú, entre otros. Creo que también habían de los pueblos indígenas del estado Apure, el caso de los Cumé y de los Cuiba, el caso de los Jibi, Yecuana, Guariquena, Curripaco, de Yecuana, de Amazonas, y de Bolívar, de Mapoyo, Cariña, igual también quedan Suátegui, Cariña, Pemón, y en el Zulia, Barí, Yupa y Guayú, que fueron alrededor de unos 16 idiomas indígenas y 16 textos escolares que por primera vez pone en práctica esta modalidad de educación llamada educación intercultural bilingüe. Para aquel entonces no era una modalidad, sino un régimen de estudio que, que entraba en un plan experimental para la época en el Ministerio de Educación.
Bueno, en tal sentido, de esta forma se produce pues la realización de un proyecto de educación indígena en el país que se da ese nombre de educación intercultural bilingüe. Y prácticamente podemos decir con propiedad desde Venezuela eh, que esto fue prácticamente pues, el proyecto pionero en este tipo de educación desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Fue diseñado por indígenas y con la participación también de nuestros grandes aliados. Y aquí queremos destacar también la participación del doctor Esteban Emilio Mozoñi y del doctor Omar González Ñáñez, dos personalidades aríjunas, como llamamos en Guayunaiki, que participaron en el diseño y de la orientación de las políticas culturales, lingüísticas, educativas para aquel momento. Y recién entonces para ahí se impulsa el concepto de la interculturalidad. Pero no se hablaba de interculturalidad, sino que se hablaba de interculturación. Y esto, por supuesto, que como a lo largo de los últimos 40, 50 años, eh, ya arribando ya a 50 años, eh, ya ha ido cambiando eso dentro dentro de lo que es el proceso ya de la historia de la educación indígena en Venezuela. Por supuesto que también esto eh, también tuvo sus, digamos, algunas fallas de orden técnico que, bueno, ese proyecto en sus inicios se acompañó con la formación de los docentes, eh, por la formación de los docentes indígenas a través a través de un programa nacional de formación de docentes indígenas. Al mismo tiempo se acompañó también con la creación de importantes instancias gubernamentales como la Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos e Indígenas o MAFI, y que posteriormente con los años, ya para los años ya 80, se convierte en la Dirección General de Asuntos Indígenas. Antes Dirección de Asuntos Indígenas y después de Dirección General de Asuntos Indígenas, que eran entonces las instancias de gobierno que se encargaban de orientar las políticas eh, indígenas en Venezuela a través del Ministerio de Educación. Habiéndose superado ya para los años 70, todos los años hasta el 80, 85, ya se habían ya superado toda esta corriente de políticas integracionistas y asimilacionistas y que se venía planteando, porque ya se abre pues ya una situación muy diferente para el caso indígena. Se le dio mayor participación a los pueblos indígenas en esta parte para reorientar esas políticas racistas y discriminatorias que se venía planteando en los años anteriores. Especial distinción también hay que ver que a lo largo de estos años también hasta los años 80, cuando ya se había planteado pues eh, la proyección de esta modalidad de educación para llevarla a cabo para toda la educación básica, desde la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y técnica, que es hasta ahora no se ha completado. Para el año 1993 surgen el Ministerio de Educación promulga dos resoluciones importantes también, que fue eh, la resolución mediante la cual se extiende la educación intercultural bilingüe desde la educación inicial, o sea que la educación preescolar,
lo que llamamos ahora educación inicial. Se entiende desde ahí. Y también que se proyectara totalmente para la educación primaria. Ya para aquel entonces todavía no se hablaba tampoco de la educación eh, secundaria para considerarlo dentro del proyecto de la educación intercultural bilingüe. Y para ahora, si hay que reconocer también como parte de lo que es dentro de todo este proceso histórico de la educación intercultural bilingüe, hay que destacar que como cimiento, como base, como génesis de esa educación, de esa modalidad de educación intercultural bilingüe, dentro del componente de la educación inicial, hay que destacar que para los años 78, 79, en el 79 se promulga el decreto 283 como primer instrumento jurídico de la educación intercultural bilingüe, que le da pues la base para su realización. Esto se acompañó también con importantes iniciativas, por ejemplo, como lo que se llamó el proyecto de educación preescolar que se llamó Tepich Parajana. Tepich Parajana traduce en Guayonaki el lugar de los niños, el lugar de los niños, el lugar donde se educan, se forman, se enseñan los niños, Tepich Parajana. Este proyecto muy interesante porque se habló para la época eh, de una educación, que esa educación indígena tomara en consideración la educación propia, la educación inicial indígena, la educación por la cual se aprende la cultura indígena, la educación mediante la cual se aprenden los idiomas indígenas. Esa educación está presente en cada una de las culturas indígenas y por lo tanto debía ser el punto de partida de una educación intercultural bilingüe. Con ese hermoso proyecto que se llamó Tepich Parajana para los años 79, 80, 81, se inicia por primera vez la puesta en práctica de una iniciativa, de una creación de un proceso pedagógico mediante el cual se decía que es aprender haciendo, aprender jugando, aprender cantando, aprender como hacen y como enseñan los pueblos indígenas. Es una modalidad de educación preescolar en el contexto indígena. Que hoy, por ejemplo, hablemos de los nichos lingüísticos culturales, es producto de esa iniciativa de los años 80, 81 aproximadamente, entre los cuales podemos destacar la participación de la profesora Noelí Pocaterra, quien encabezó este proyecto en la ciudad de Maracaibo y que también tuvo su réplica en otros pueblos indígenas del país, porque esa experiencia fue reconocida por el Ministerio de Educación y se llevó a cabo los primeros preescolares indígenas que fueron llevados en la práctica en las escuelas que están ubicadas dos escuelas que están ubicadas en la ciudad de Maracaibo, al noroeste de la ciudad, en donde hay una gran población indígena y se comenzó por ahí. Y al mismo tiempo, también en el contexto propio guayú, en la península de La Guajira, que también sufrieron experiencias interesantes durante esos años. Esto prácticamente constituyó en en una de las primeras ideas que planteó la necesidad de que la educación intercultural bilingüe tuviera su comienzo, su punto de partida por una educación propia que pertenecen a cada pueblo indígena del país.
Hoy, al pasar de los años, que eso continuó hasta los años 90, hasta cuando llega el periodo 1999, cuando ya entra a, a la luz de la nueva constitución. Se crea la Dirección Nacional de Educación Indígena, se crea el Consejo Nacional de Educación, Culturas e Idiomas Indígenas. Posteriormente, para el año 2008, se crea la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Y posterior a los años 2009, 2010, hubo cambios también y que generó también la que está hoy en día vigente como Dirección General de Educación Intercultural, que abarca todas las atenciones a los pueblos indígenas en cuanto a la educación de frontera o en ámbito de frontera, en la educación para pueblos afrodescendientes, la educación para pueblos indígenas y la educación intercultural. O sea que importantes avances ahora que se produce a la luz de la nueva constitución, en el cual, por supuesto, en la nueva constitución se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, se establece en un capítulo completo desde el artículo 121 hasta el artículo 127. Y transversalmente la constitución vigente del año 1999 tiene transversalmente en numerosos artículos los, de los reconocimientos de los derechos culturales, sociales, políticos, ambientales, eh, económicos, culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. Tan es así que, por ejemplo, tenemos el artículo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se reconoce, se le da el carácter oficial a los idiomas indígenas, un total de 51 idiomas indígenas que tienen vida en el país, conjuntamente con el castellano tiene el carácter oficial ya reconocido constitucionalmente. Y por supuesto que en la, en el análisis de todos los conceptos que hoy en día manejamos, comenzaron también después a profundizarse en sucesivos debates nacionales, en distintos foros, en distintos ambientes, con la participación plena de los pueblos indígenas para debatir sobre estos distintos temas, como por ejemplo la educación propia. La educación propia, ya mucho más antes de la nueva constitución del 99, ya se hablaba de una educación propia, de que había una educación presente en cada pueblo indígena, que es la que les permitía la continuidad histórica de cada cultura y de cada idioma. Hoy tiene reconocimiento en el capítulo 8 de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 121. Se reconoce la educación propia, la educación intercultural bilingüe, la cultura de cada pueblo indígena, las formas de organización social, política, económica, todas están establecidas ahí. Los derechos ambientales, los derechos culturales, derechos políticos, están contemplados en esos reconocimientos, están consagrados en la Constitución. Cuando ya con esto se abren ya los nuevos debates sobre los nuevos conceptos, educación propia reconocida en la Constitución. Y entonces lo llevamos ahora al Ministerio de Educación, a la, a la, a la, al diseño curricular de la educación venezolana. Y, por supuesto, la educación intercultural bilingüe se da el carácter de modalidad educativa. Es una de las importantes modalidades educativas en el país en la actualidad. Porque hoy en día también se habla de, la, de las nuevas perspectivas, ya han habido ya eh,
nuevas transformaciones curriculares. Hoy en día se vive pues, la- un gran movimiento para impulsar estas transformaciones curriculares acorde a la nueva constitución, acorde pues a la vivencia de lo que tiene que ser un país multiétnico y pluricultural. Venezuela es reconocida actualmente desde su constitución para todas las naciones del mundo como una nación democrática, una nación con una democracia social, participativa, mm, protagónica, multiétnica y pluricultural. Y por consiguiente que su educación está orientada bajo esas características. Ahora la interculturalidad es un eje transversal muy importante dentro dentro de lo que es el contexto de la educación venezolana. El reconocimiento a la diversidad cultural y por consiguiente también que la educación intercultural bilingüe ahora sí comienza por la educación propia. Comienza por la educación propia, se orienta la enseñanza de los idiomas indígenas en todos los niveles y las modalidades educativas del país. Ahora bien, destacamos por una parte también de que hoy en día hablamos ahora de grandes transformaciones curriculares a lo largo pues, de todo lo que ha venido pasando en a la luz de la nueva constitución. Estas transformaciones curriculares ha dado pues, pie pues, a que ahora podamos corregir las fallas, lo que no se había podido hacer, pero que ahora sí. Bueno, la formación de los docentes. Aquí ha jugado papel muy importante la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, eh, conjuntamente con otras universidades del país, para la formación de los docentes en esta mención. Creo que es la primera universidad que crea la mención, ya todavía ya empezando la década de los 90, que crea la mención de educación intercultural bilingüe. Hoy existe toda el programa de pregrado para la formación de docentes y también posgrado con la maestría y doctorado en educación intercultural bilingüe que adelanta esta universidad. De manera que entonces ya tenemos ya mm, eh, los, la formación pues, de los docentes indígenas en los distintos pueblos indígenas del país, en los 10 estados donde está la mayor presencia indígena en Venezuela en la actualidad. Aun cuando ahora pues en la situación que hoy se vive, pues tenemos una gran dispersión de esa población indígena para todo el territorio nacional. Y, y la formación de los docentes siempre se contempló desde los años 70 para que fuera acorde y caminar al mismo tiempo de acuerdo a la exigencia del programa, en la parte pedagógica, en la parte cultural, en la parte lingüística, pues, tres grandes componentes muy importantes para llevar a cabo este proyecto de educación. Cultura, cultura, idiomas, educación e investigación. Entonces, en esos cuatro grandes componentes se ha centrado pues, con lo que tiene que ver con las nuevas orientaciones de esta educación en Venezuela. Eh, Formación docente, investigación pedagógica, y pedagógica, cultural y lingüística. Producción de materiales educativos también pertinente por supuesto que es decir, con pertinencia social, pertinencia cultural y pertinencia lingüística, de acuerdo a cada uno de los distintos pueblos indígenas, desde su propia perspectiva. Y además, al mismo tiempo, también hemos venido orientando e impulsando a través de las organizaciones indígenas la necesidad de que las otras universidades
del país asuman el proyecto para la creación de esta mención muy importante para la formación de docentes indígenas. Y para todos aquellos docentes también docentes venezolanos que quieran participar en este programa, así como también los que vengan de otros países. Esa propuesta adquiere también, también se materializa porque hoy en día la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez tiene también el pregrado y la maestría en educación intercultural bilingüe y próximamente eh, hace poco también eh, inició la fase también del doctorado en educación intercultural bilingüe. De manera que, bueno, se han venido sumando universidades nacionales en Venezuela. Igual también hay que destacar la Universidad Nacional del Magisterio, que es una universidad que se crea también a la luz también de la nueva constitución y que es de formación docente. La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson hoy también asume dentro del programa de educación intercultural bilingüe, asume también la orientación para la formación de docentes indígenas y de todos los docentes venezolanos que se requieran para el sistema educativo nacional. En conclusión, hoy se abre pues un gran debate importante en el país sobre la transformación curricular, en el cual ahora es una gran oportunidad para plantear entonces las nuevas orientaciones bajo el cual se va a regir la educación intercultural bilingüe en Venezuela. Una modalidad de educación, la educación propia, eh, el, el programa de revitalización lingüística a través de los nichos lingüísticos culturales que ya está en avance a través del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. La formación de los docentes, la formación de traductores, la formación de investigadores, la formación de todos los docentes venezolanos que estén interesados en las culturas, los idiomas, los principios, la filosofía, que, que están presentes en cada uno de los pueblos indígenas. Y por otra parte, el profundo debate que también ya se abrió en relación a los temas de educación indígena, educación propia, educación intercultural bilingüe y la educación orientada hacia otros eh, pueblos, hacia otras concepciones de la diversidad cultural, como el caso de los pueblos afrodescendientes, que también están en el contexto de esa diversidad cultural nuestra. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, esta síntesis histórica. Naturalmente, hablar de historia no es de un solo día, de un solo momento. Apenas podremos tocar una síntesis como esta que estamos hablando sobre una importante modalidad de educación en el país, como se está llevando a cabo también en otros países hermanos, en toda América Latina, sobre la educación intercultural bilingüe. Hay debates también, continúa también sobre lo que es sobre lo que es el constructo social que llamamos interculturalidad, que todavía eh, encuentra todavía mucha resistencia. Encuentra resistencia tanto en el seno de los ministerios nuestros como también en el seno de la comunidad, porque esto hay que plantearlo mucho más allá del ámbito escolar, mucho más allá del Ministerio de Educación, porque permea toda la sociedad, porque permea todas las distintas diversidades culturales. Ahora, en nuestro país, como ya le decía hace rato, es una nación multiétnica y pluricultural y por lo tanto su educación tiene esa principal característica. Una de las
uno de los importantes temas que se discuten para que verdaderamente en el país se lleve a cabo una educación intercultural es justamente eh, en que nuestra educación sea una educación eh, intercultural, que asuma la interculturalidad como un principio rector en todo el sistema educativo nacional. Muchas gracias, hermanos.